Nerd, y ya estamos en el siguiente libro, El cerebro del niño, de Whole Brain Child. Este es de dos autores que ya habíamos revisado anteriormente, Daniel Siegel y Tina Pym Bryson. Ellos, recuerden, pues tienen un enfoque de psiquiatría, pero también mucho de investigación, entonces es un libro súper interesante. Para empezar, ellos nos hablan de que a veces los papás y mamás estamos sobreviviendo en el parenting, es decir, todos los días nos enfrentamos a situaciones cotidianas como no se quiere vestir, no se acaba el desayuno, no sé ya qué hacer con él, ya estamos aburridos, cuánto tiempo vemos tele, tabletas, etcétera. Y entonces vamos sorteando situaciones que nos salen todo el tiempo, pero realmente sin pensar qué es lo que estamos haciendo. Estamos más sobreviviendo que educando. Lo que plantean ellos es entonces que en este sobrevivir utilicemos estrategias y las integremos a nuestro actuar. Plantea que hay una especie de río. Esta imagen a mí se me quedó muy grabada, espero que a ti también, porque lo recuerdo en mi quehacer cotidiano. Ser papás es a veces ir navegando en un río que a veces tiene olas, que a veces trae la corriente muy fuerte y que tiene dos extremos. Si nos dejamos llevar por un extremo podemos caer y chocar con la rigidez, lo cual no es sano. Pero entonces podemos virar y llegar hasta el otro extremo, que es el caos. Tampoco es sano. Hay papás que tenemos un enfoque un poquito más hacia la rigidez, papás que tienen un enfoque un poquito más hacia el caos, mucho más hacia la libertad, hacia el no poner reglas, dejar que hagan lo que quieran, o mucho más hacia las normas, el exceso de supervisión, etc. Yo a veces me siento en un extremo y entonces digo, no, ya no voy a exagerar, voy a dejarlos un poquito que sean, etc. Y de pronto me descubro en el otro extremo, en la otra orilla. Lo importante es saber reconocerlo y podernos ir por el medio, poder navegar por el medio. Y cuando vemos que nos vamos desviando un poco, regresar y no irnos a ninguno de sus extremos. El segundo capítulo nos habla de que dos cerebros son mejor que uno. Ya sé que todos tenemos un cerebro, sin embargo, él plantea que es como si tuviéramos dos, porque son muy diferentes entre sí, es como si llegáramos a tener dos personalidades. Le llama entonces el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. No sé si estás familiarizado con la imagen del cerebro. Tiene como esta especie de grieta en el medio y entonces está pues realmente dividido anatómicamente en dos secciones, en dos partes. La parte derecha, probablemente lo recuerdas, es una parte mucho más libre, creativa, holística, intuitiva y sobre todo emocional. La parte izquierda, en contraste, es una parte lógica, matemática, verbal, es este razonamiento tipo de ingeniero, y este se dedica más bien a la actividad artística, por ejemplo. Los adultos normalmente tenemos predominancia por alguna de estas partes del cerebro, pero la educación tradicional y la que la mayoría de nosotros recibí en las casas predomina el desarrollo del hemisferio izquierdo. Que razonemos, que aprendemos a expresarnos, las normas, todo esto. Y he aquí algo que probablemente no sabías, y yo la verdad es que no lo sabía. Independientemente de que nuestros hijos sean zurdos o diestros, en la primera infancia, sobre todo cuando son más chiquitos, vamos a pensar hasta antes de los 3 años, predomina el cerebro derecho. Esto quiere decir que son muy libres, que son muy creativos, que son intuitivos, que les gusta experimentar y que no entienden mucho del razonamiento, es más, apenas están adquiriendo el lenguaje de forma correcta. Entonces tendrán mucha más predominancia por este lado. Existe una estructura en medio de estos dos hemisferios que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una serie de fibras nerviosas que conectan a los dos hemisferios. Y es ahí donde nosotros papás queremos actuar, porque queremos que los dos hemisferios se comuniquen para que pueda ser un cerebro mucho más integrado y nuestros hijos puedan vivir las experiencias de forma mucho más armónica. Que haya un equilibrio. Esto les va a dar más tranquilidad y va a dar mucho más desarrollo cerebral. Un niño o niña a quien negamos las emociones, esta parte derecha, puede vivir de forma reprimida, puede no entender lo que le pasa, puede ser de esa gente que se guarda lo que siente y en algún momento explota porque no sabe cómo procesarlo. Puede no saber cómo relacionarse consigo mismo o con los demás de forma sana. Aunque nadie quiere que sus hijos sufran, bueno, ellos experimentarán situaciones que no les gusten. Desde pequeñitos hay situaciones difíciles para ellos a su nivel.
Y cuando experimenten alguna sensación dolorosa, tristeza, frustración, ira, enojo, nosotros podemos guiarlo y dejar que lo sientan. A veces por protegerlos quisiéramos que estuvieran todo el tiempo alegres, todo el tiempo contentos. Pero hacer esto los deja desprotegidos para que en el futuro enfrenten situaciones que inevitablemente van a vivir. Negar las emociones entonces puede hacer que no se desarrolle adecuadamente el cerebro derecho. La labor del cerebro derecho entonces es importante porque nos ayuda a sentir las emociones, pero la labor del cerebro izquierdo también es importante porque nos ayuda a procesar esas emociones, a entenderlas, a darles contexto, a saber solucionar algunas situaciones difíciles. Entonces es importante desarrollar las dos y sobre todo mantener esta comunicación entre cerebros. ¿Qué hacer entonces? Cuando nosotros veamos que nuestro cerebro derecho o el de nuestros hijos está desbordado, tenemos que activar el otro hemisferio. Pero primero es importante conectar. Ya en un video te enseñé cómo conectar, puedes revisarlo, ahí está arriba. Solamente te recuerdo que es importante entender las emociones de nuestros hijos desde nuestro cerebro derecho. Cuando tú veas que tu hijo o hija está desbordada, aguántate las ganas de utilizar el cerebro izquierdo, en cambio háblale a tu hemisferio derecho y habla de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Así como si fuera de corazón a corazón, de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Desde tu parte emocional, trata de entender lo que le pasa. Desde esta parte te puede parecer ilógico que llore por eso o que su reacción sea por esa. A veces nos parece una tontería, pero si te conectas desde tu hemisferio derecho podrás entender sus emociones. Una vez conectados y dando el tiempo suficiente, podrás activar su hemisferio izquierdo haciendo preguntas, dejándolo que razone, guiando un poco, redirigiendo, dicen los autores. Y la segunda estrategia que nos dan es nómbralo para domarlo. Cuando cuentas su historia estás permitiendo que con el lenguaje narre su mundo emocional, que lo que le sucedió, lo que está sintiendo, lo nombre y platique qué es lo que pasa, que cuente la historia de lo que le está sucediendo. Al contar la historia estará procesándolo, estará razonándolo y estará entendiendo lo que le pasa. Esto le permitirá tener un poco más de control, un poco más de contexto, le permitirá saber qué hacer con sus emociones. Muchísimas gracias por tu atención. Te espero en el siguiente video donde veremos los demás capítulos. ¿Qué dudas han surgido? Recuerda que puedes consultar nuestras redes sociales. ¡Hasta la vista!